vamos a dar pie ahora a cargo al panel a cargo del doctor Carlos Alberto Niño Torres. Adelante. Pues muchas gracias. Vamos a continuar con este foro en la parte del panel. Vamos a hacer una serie de preguntas que ya se las habíamos compartido previamente por acá y les voy a, cómo va a funcionar el foro, esta partecita del foro, es que les voy a dar, voy a hacerles una pregunta dirigida a cada uno de ustedes y les voy a dar 3 minutos. Seguido de eso les voy a volver a hacer una pregunta al mismo expositor y después pasaremos con el siguiente. Van a ser 2 rondas de esa manera y finalmente, si nos sobra tiempo, voy a abrir el micrófono para dar preguntas del público, ¿vale? Entonces, bueno, la primera, lo que podemos ver es que las afectaciones en nuestro ecosistema pues van a ser importantes a nivel ecosistémico. Entonces, para la doctora Brigitta, es ¿cómo estos cambios serán reversibles a nivel ecosistémico, esas afectaciones que vamos a encontrar? Depende qué significa reversible. ¿Sí? Si pensamos en 300 años, sí. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Ahorita lo que ha hecho Sargazo, lo que hemos hecho al medio ambiente, ya ha inducido cambios, ya se está cambiando el equilibrio. Como ya mencionó Esteban también, la enfermedad de repetition disease o síndrome blanco ha matado, por ejemplo, dendrología ya está extinto en el estado, ya no existe. Otros corales han perdido hasta 80% su cobertura, otros un poquito menos. Los praderas se están perdiendo, estamos perdiendo playas. Los manglares están perdiendo hojas, algunos recuperan, pero no. Pero lo principal es que estamos cambiando nuestra calidad de agua. Antes las aguas, como yo mostré en mi última diapositiva, antes las aguas eran de veras azules turquesas. Ya no lo he visto. ¿Sí? Y esto es porque la materia orgánica de Sargazo se está acumulando en los sedimentos, se está acumulando en el sistema. Entonces, no es nada más los lixiviados directos que causan lo que ya llamamos marea marrón de Sargazo, pero también es materia que sigue ahí y sigue liberando y no sabemos cuánto tiempo este Sargazo en forma particular va a quedar en el sistema. No tenemos ni idea, pero cuando menos son décadas. Si el Sargazo se parara en este momento, que lamentablemente lo dudo mucho, entonces incluso tenemos décadas para que este efecto se lave del sistema y siga teniendo sus impactos. Entonces, si ahorita se parara el Sargazo, posiblemente el sistema, yo siento que y si ya manejamos nuestra agua negras, etcétera, etcétera, igual en 200, 300 años vamos a recuperar el sistema. Vale, doctora, muchas gracias. Pero seguimos con otra pregunta para usted y después paso con él. Es un poquito en el mismo sentido, pues vemos que tenemos muchos ecosistemas acá, ¿no? Mencionaron los manglares que se ven afectados, vemos el coral, vemos las praderas de pastos marinos, etcétera. ¿Cómo podemos esperar que esto afecte a la zona costera a nivel de todos estos conjuntos de ecosistemas? O sea, desde una visión un poco amplia y tal vez interrelacionada, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Cómo afecta Sargazo a toda la costa? Sí, un poquito mezclando, ya no lo ha mencionado, no lo mencionó con la presentación y eso, sino tal vez un poco concisamente, ¿qué podemos esperar de esas afectaciones muy puntuales acá? Bueno, lo más obvio obviamente es la acumulación de Sargazo en la playa. Acumulada en la playa ya está causando erosión de playa, para empezar, porque es como un pequeño muro de contención. Entonces, realmente choca el oleaje, hay socavación y lleva los sedimentos, ¿sí? Generalmente no pasa nada porque están los pastos marinos, se quedan con esos sedimentos y luego cuando ya las condiciones cambian, ya lo regresa a la playa. Pero ya no están los pastos marinos porque el Sargazo los mató cerca de la costa. Entonces, este sedimento se va más lejos. Tenemos erosión de playa y esto lo vemos en todas nuestras playas. Y las playas son sagradas, ¿sí? Porque son nuestra fuente de ingreso. Todos dependemos de turismo de playa. Entonces, ese es el primer impacto inmediato, además, obviamente, de súper mal aspecto. Mira, ningún turista quiere ver los Sargazo, no quiere bañar el Sargazo, no quiere estar en Sargazo, ¿sí? Entonces, afecta nuestra salud.
que es otro, obviamente, ¿no? Por los gases que está haciendo Amar, pero también yo creo que el sargazo también tiene una microbioma de vibrio. Y vibrio es, no hemos determinado las especies todavía, pero muchos vibrios son fuentes de enfermedades. Puede ser humanos, pero también de corales, etc. Entonces, y los tienen asociados a eso mismo. Entonces, esto también potencialmente. Entonces, este es el impacto directo, pero el impacto indirecto, como ya lo mencioné, es la acumulación, la pérdida de calidad de agua que va hacia el arrecife, va mucho más allá. Va al manglar, obviamente, porque también ahí ya está. Pero incluso si no manejamos bien el sargazo y nada más los ponemos en los vertideros y no manejamos bien los lixiviados, va a llegar a manto acuífero y va a afectar nuestra agua que estamos tomando y va a afectar mucho más tierra adentro. Entonces el manejo es fundamental y esto más bien porque son enormes cantidades, ya no puede decir, de ver 6 a 11 millones de kilogramos por cada kilómetro de Quintana Roo, cuando menos en el norte, es mucho sargazo y ese es el problema y obviamente esto puede ser y causa un cambio de equilibrio. Pues muchas gracias, doctora. Le voy a dar paso al vicealmirante Enrique, en el orden que vimos las presentaciones. Bueno, sabemos que esto es un fenómeno de escala global. ¿Puede el estado de Quintana Roo, México como país, enfrentar solo el manejo de este fenómeno en nuestras costas? ¿Solo como México, como estado? No logré comprender la pregunta. La pregunta es si México como nación sola podría enfrentarse a este estado o necesita, lo mencionó algo en su presentación, pero para que quede claro para el auditorio. Ajá, no, indudablemente es un fenómeno que dado su impacto tan grande y que de hecho somos afortunados en México. Somos afortunados porque nada más tenemos un solo estado de la República que es afectado, pero todas las islas del Caribe en su totalidad, todo el país está afectado. Entonces en realidad creo que la solución tendría que ser entre todos. Por supuesto, nuestros hermanos del Caribe así nos ven como sus hermanos mayores y por supuesto están esperando pues a ver qué hacemos nosotros para unirse. Creo que sí tendríamos que trabajar un poco más en cuanto a convocar a muchos más países que quisieran integrarse a ese esfuerzo de atender este fenómeno que indudablemente impacta a muchos países y que nosotros pues no somos la excepción. Afortunadamente sí creo que tenemos todavía la fortaleza, el potencial para tratar de sobrellevarlo, pero no deberíamos conformarnos con eso. Creo que debemos ir mucho más allá y creo que la intención sería que si nosotros resolvemos esto aquí, en este estado de Quintana Roo, pues les vamos a resolver la vida a todos los países del Caribe. Vale, muchas gracias. Entonces, ¿considera usted que México debe ser el país líder para formar estas asociaciones y tender a ciertos cambios o tal vez propuestas a nivel internacional? ¿O qué país tal vez debería también ser parte de este grupo de líderes para unirnos en acciones para afrontar esta crisis? Sí, de hecho, creo que ya de entrada estamos liderando este esfuerzo. Tuve oportunidad de participar por allá en una isla de Guadalupe y creo que somos los que estamos más aventajados. Al menos tenemos una estrategia que, insisto, no es que defienda la estrategia, no es que yo diga que es lo mejor. Lo que yo estoy diciendo es que al menos contamos con algo que nos surgió entre todos conformarlo y que lo estamos aplicando. Eso muchos países también pues nos lo admiraron precisamente por esa razón. Aquí que esa conjugación de los gobiernos a diferentes niveles pues es algo que realmente sobresale en muchos países porque, por ejemplo, en algunos países del Caribe simplemente lo dejan a que cada quien resuelva su problema y por supuesto a mí lo que me consta, lo que yo vi es que llegué a una bahía y estaba invadida de sargazo y nadie estaba haciendo absolutamente nada.
porque por supuesto el esfuerzo para recogerlo era muy grande, pero otra vez, aquí al menos estamos intentando resolver algo, al menos estamos intentando proponer proyectos, estamos intentando entender un poco más a profundidad de qué se trata esto del sargazo, y creo que en eso llevamos ventaja y me parece que tendríamos que aprovecharlo a manera de continuar liderando el esfuerzo. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, voy a darle paso ahora al doctor Esteban. Pues, ya sabemos que no se puede ser detectado con la tecnología que tenemos actualmente, pero el público en general de diferentes niveles, estudiantes y demás, asociaciones civiles, pues tienen diferentes dudas, ¿no? Y entonces las dudas en este sentido, podemos llegar a pronosticar con tiempo suficiente la cantidad de sargazo que va a llegar en el estado, de tal forma que se puedan crear acciones previas para generar acciones más de tipo local. Sí, precisamente el uso de este tipo de redes es que tú puedas monitorear en tiempo real y ver cómo viene el sargazo prácticamente desde su viaje de más de 9,000 kilómetros, desde la costa oeste de África. De hecho, nosotros estamos monitoreando en este momento, desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cuánto sargazo hay en la costa, por ejemplo, de Guinea-Bissau, o bien cuánto sargazo hay en Sierra Leona, en la costa, en la zona costera, y eso es un gran indicador de la cantidad de sargazo que vamos a tener en el próximo año. Y lo hemos hecho así durante 2 años, y eso es una manera indirecta de evaluarlo. Otra manera ya más directa es ya teniendo el sargazo más cerca, conociendo la velocidad de la corriente con la que se está moviendo, conociendo también la tasa de reproducción y el aumento de la biomasa que, como nos comentaba la doctora Brigitte, está entre 10 a 15 días. Todos esos datos alimentan los modelos matemáticos. Ya tenemos modelos de corrientes muy buenos como HYCOM, que nos permiten todo eso integrarlo y poder ver con mucha exactitud cuánto sargazo puede llegar. Eso estamos hablando de nivel local, pero en el caso de la Universidad del Sur de la Florida, ellos tienen datos muy precisos y han desarrollado desde los algoritmos satelitales para seguir el sargazo hasta sus modelos matemáticos para hacer sus cálculos de biomasa, tanto en el Atlántico como en el Mar Caribe, o bien la costa particular del Caribe mexicano. Entonces, ellos tienen esos datos. Falta también que nosotros en México demos el siguiente paso, que va a ser precisamente tener un centro de monitoreo del Estado y que nos pueda dar precisamente toda esa confianza, toda esa certeza, y que pueda darnos la capacidad de poder ubicar esas grandes balsas de sargazo y su movimiento, y en qué tiempo van a llegar y en qué parte de la costa. Eso permitirá concentrar los esfuerzos de captura o de recolección en ciertos puntos, ¿no? Entonces, eso ya se está haciendo. Este gobierno en particular, yo veo muchos cambios. Uno de esos cambios es precisamente contar con ese centro de monitoreo ambiental. Yo creo que es un proyecto que posiblemente se pueda dar, y con eso estaremos cubriendo ese gran faltante que tenemos en Quintana Roo. Vale, muchas gracias. Se me adelantó un poco a la siguiente pregunta. Dígalo. Eso está muy bien. Y bueno, claramente podemos mejorar nuestras capacidades para poder actuar de manera anticipada al fenómeno, ¿no? Pues está diciendo el centro. A nivel México como tal, ¿qué recomendaciones usted daría para realmente mejorar esas capacidades? Ya lo mencioné un poco con el centro, pero… Sí, lo del centro es muy importante, porque la parte fundamental del combate al sargazo es saber dónde está, en qué momento y cuál es su ubicación geográfica en X o Y tiempo. Y también poder calcular cuándo va a llegar a la costa. Entonces, como te digo, eso permite concentrar esfuerzos en puntos determinados. Y sabemos que hay puntos críticos, ¿no? Por ejemplo, el sargazo llega por la parte este de Banco Chinchorro, golpea la parte de Mahahual, y de ahí la corriente del Golfo lo va subiendo, costeando por todo el norte de la costa de Quintana Roo, hasta cubrir los casi 900 kilómetros que tiene la costa. Entonces, sabemos por dónde entra, sabemos cuándo llega, sabemos que cuando empieza la primavera, invariablemente el sargazo va a empezar a llegar. Sabemos que hay un pico muy importante en primavera, que hay otro pico más importante todavía en verano. Sabemos que cuando entra el otoño cambian las corrientes, cambian los vientos alisios, y el sargazo también se aleja un poquito de las costas. Y también sabemos de los efectos nocivos que tiene sobre todo al ecosistema costero, desde
desde lo que es la duna, cuando llega, se acumula ahí, la laguna arrecifal, el mismo arrecife, y como veíamos los manglares, y que afecta prácticamente a toda la biota. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de México? Hacer, yo creo que proyectos como el que presentamos, seguir con la estrategia que se tiene actualmente también. Todos esos esfuerzos son muy importantes. Aún no han sido suficientes, nos hemos quedado un poquito cortos, pero yo creo que en nuevas empresas que están surgiendo aquí en Quintana Roo para el aprovechamiento, ahorita son pequeños esfuerzos, pero yo considero que todo esto va a ir evolucionando y vamos a poder tener un mejor aprovechamiento. Cuando la gente le saca dinero a un recurso, el esfuerzo y la dedicación es mayor. Entonces, si vemos que el sargazo es negocio, por X o por Y, por biofertilizante, por biodiesel, por la aplicación que tú quieras, va a haber más empresas interesadas en sacar provecho del sargazo, y eso tiene que ver con el aprovechamiento directo. Vale, pues muchas gracias. Vamos a darle nuevamente paso a la doctora Brigitta. Y la pregunta, bueno, pensando, ya nos comentó que para 300 años vamos a tener de pronto algo de mejoras. Sin embargo, nosotros, pues desde diferentes escalas, ¿no? Pues tanto los habitantes de Quintana Roo, a nivel científico, a nivel gobierno, ¿qué se puede hacer para empezar a restaurar el daño que ya se está presentando? Bueno, primero obviamente es tratar de frenar que se continúe ese impacto, pero ¿y el siguiente paso? ¿Ese siguiente paso cuál sería? Bueno, suponemos que la Secretaría Marina y Esteban tienen todo el éxito de pagar el sargazo. Entonces sí, ahí ya empieza un mega esfuerzo. Porque obviamente dependemos de estos ecosistemas, de lo que se llaman servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos básicamente son los servicios que dan ese ecosistema hasta nosotros, muy antropocéntrico, ¿sí? Pero de veras funciona de una manera o la otra porque de veras entendemos mejor para qué nos sirve, ¿no? Entonces, y obviamente lo que necesitamos es tratar de restaurar lo más pronto posible estos servicios que nos dan estos ecosistémicos a nosotros. Y esto incluso, ahorita justamente acaba de salir una publicación de un NEPSEP, de veras que se llama Green Infrastructures or Ecosystem Based Management, o como manejo de ecosistemas, ¿no? Y obviamente ellos dicen que la manera más eficaz de proteger y de proteger nuestras costas justamente es a través de manejo de estos ecosistemas. Y manejo es conservación y restauración de los dos. Y los ecosistemas claves obviamente para nosotros son los arrecifes. Tenemos que mantener su estructura tridimensional para que sigan rompiendo las olas, porque si no lo hacen, Puerto Morelos va a desaparecer. Por ejemplo, Puerto Morelos nada más es una franja de pequeña playa, un poquito de duna, y ya luego ya empiezan en la laguna de Manglar hasta la barrera de ahí, hasta donde está la carretera, y todo esto es una barrera muy pequeña. Si el arrecife no para las olas, entonces si pierdes su estructura tridimensional porque se están muriendo los corales vivos, se convierte en una plataforma de limestone, ¿no? de piedra calcárea, pero no es tan eficaz, entonces realmente ahí ya estas olas poco a poquito ya se van comiendo la costa y ya no va a existir. Entonces necesitamos tratar de preservar los servicios que dan estos ecosistemas. Entonces de veras es restaurar los corales vivos que dan más estructura tridimensional. Yo nunca pensé que llegaba a este punto en mi carrera científica, de que ya tengo 30 años trabajando aquí con praderas de pastos marinos, y yo pensé seguir estudiando ciencia básica, los florecitas, su interacción con tortugas, etcétera, que me encantaba, pero ahorita lamentablemente ya estoy viendo cómo restaurar las praderas de pastos marinos perdidas cerca de la costa a una manera eficiente que se puede aplicar de manera eficaz a lo largo de 800 kilómetros de la costa. Entonces en esto ya estoy haciendo esto, y también necesitamos restaurar los manglares. Sí, y también los manglares ya se sabe afortunadamente mucho más de restaurar, pero lamentablemente en mi área de los praderas de pastos marinos casi no se sabe nada cómo restaurarlo, pero ese es el futuro.
Sí, ese es el futuro para incluso UNEPSEP, dije, ahí van las inversiones. Restaurar, de veras, para manejar nuestras cosas necesitamos conservar y restaurar justamente esos ecosistemas claves. Y yo creo que por ahí va. Vale, muchas gracias por su respuesta. Le voy a dar paso al vicealmirante. La pregunta es, bueno, hace un rato platicando con usted me decía que ya no es el encargado de toda esta parte del sargazo, pero sin embargo tal vez conozca qué otras cosas está haciendo la CEMAR para atacar esta problemática, ¿no? ¿Cómo lo está abordando la CEMAR? Tal vez tenga usted conocimiento que nos pueda compartir un poco desde su perspectiva. Ya, sí, es interesante la pregunta porque al final de cuentas hay mucho que hacer. En realidad la ventana de oportunidad es sumamente amplia. Y en meses pasados que estuve por acá, vi que habían fabricado un dispositivo de captura de sargazo, algo así. ¿Y eso qué es? Entonces que hicieron como que una canastita con una vara y entonces en una embarcación menor ahí lo iban recogiendo, porque resulta que inicialmente lo hacían, pero con un bieldo, se llama, con un bieldo que es como un trinche, y con eso, y era muy pesado estar recogiendo el sargazo y recogiéndolo, llevándolo a la embarcación, a un costal, y luego en el costal ese hay que llevarlo a tierra y luego descargar ese costal que pesa como 500 kilogramos. Entonces, realmente es una tarea sumamente complicada. En todos los lugares, en todas las localizaciones que nosotros estipulamos, la playa, en agua somera y en el mar, en todo es complicado, pero al final de cuentas, creo que ese gran reto lo podemos vencer entre todos. Yo sigo insistiendo que esta es una tarea de todos y que todos tenemos algo que aportar. Y por supuesto, aquí yo, por ejemplo, en el proyecto de nuestro querido amigo Amaro, es de que ese proyecto de poner la barrera esa oceánica, híjole, la verdad se me hace complicada, pero yo no debo decirle, no, eso no se puede hacer, porque realmente hay que intentarlo y hay que demostrar si funciona o no funciona. Entonces, aquí si hay alguien que tiene una idea, dice, oiga, ¿por qué no hacemos esto con el sargazo? Adelante, vamos a hacerlo. Al final de cuentas, no perdemos nada en intentarlo y sí perderíamos mucho si limitamos a alguien para tratar de hacerlo y que a lo mejor sí funcionara. Entonces, por parte de la Marina, realmente estamos tratando de atenderlo en el área que nos corresponde, que es en las áreas someras y en el mar, pero implica además, pues como en todo, la investigación y en todos los proyectos, una inversión que de pronto no contamos con esos recursos financieros. Y aquí entonces viene la otra ventana de oportunidad, que me parece mucho mejor, mucho más maravillosa, que es la creatividad. Tenemos que ser tan creativos, decir, aunque no tenga recursos, yo puedo resolver este problema. Si nosotros viéramos desde esa perspectiva la situación, creo que incluso avanzaríamos muchísimo más. Y bueno, eso es lo que yo podría comentar. Gracias. Muchas gracias, vicealmirante. Bueno, para el doctor Esteban, pues ya nos mencionó mucho de que tenemos las capacidades para detectar y cuantificar esto, ¿no? Yo estaba en Mahahual hace unas 2 semanas y hablaba con hoteleros. Y ellos mencionaban que lo que ellos necesitan particularmente es saber cuándo va a llegar el sargazo, ¿no? Y entonces la pregunta acá es, ¿qué hace falta para que ellos tengan ese sistema de alerta temprana ya pues funcionando, ¿no? Y que les llegue la información realmente a tiempo a ellos para poder tomar sus decisiones? Sí, mira, para poder verlo y visualizarlo con anticipación, como una alerta temprana, pues obviamente se necesita tener cierta infraestructura. El trabajar con imágenes satelitales y estar teniendo tiempo en la plataforma para bajar y procesar esas imágenes, pues requiere de una gran inversión en cuestión, a lo mejor no tanto en la parte monetaria, pero sí en la parte de recursos humanos, en la parte de equipo. Hay que tener la parte informática y la parte de telecomunicaciones con el equipo básico para trabajar. Y pues precisamente yo creo que eso es lo que faltaría. Ese sería el segundo paso, que el Estado de Quintana Roo cuente con esa parte de infraestructura para poder tener precisamente esa visión a nivel estatal. Y es muy sencillo,
seguir el sargazo cuando ya tienes todo el equipo y todo lo necesario y tienes el financiamiento para hacerlo. Te cuesta un poquito de trabajo cuando es un esfuerzo desde la sociedad civil, como en nuestro caso, que pues tienes que dedicarle tiempo. A veces tienes que dejar de hacer las actividades a las que te dedicas para dedicarle un poquito a la red de monitoreo o dedicarle un poquito a hacer otro tipo de actividades. Pero si eso ya con eso ya contara el Estado, sería una gran ventaja. Y parece ser que para allá vamos, ¿no? Sería el segundo paso. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a hacer otra pregunta para el que la quiera contestar, ¿no? Y es, pues aterrizando un poquito esto, ¿no? Bueno, la doctora Brigitta en su presentación nos mostró que es un problema multifactorial, que básicamente intervienen tanto las descargas del río Congo, del río Orinoco, del río Amazonas, los vientos alisios, el polvo del Sahara, finalmente también todo este sistema de fluctuaciones oceánicas en el Atlántico Norte. Entonces es muy grande, pero mencionó básicamente que es el cambio global, ese cambio en la temperatura global del planeta el que estaba realmente afectando, ¿no? Entonces, nosotros como habitantes de Quintana Roo, no científicos, nada, ni tampoco de gobierno, ni nada por el estilo, ¿qué podemos hacer para tratar de comenzar a dar esos primeros pasos para apoyar a que este sargazo no llegue desde nuestras casas, desde nuestras oficinas, desde nuestra universidad? Es una pregunta muy difícil, por eso igual que la quiera contestar. Mira, finalmente todos contamos, sino cada uno de nosotros. No es, mira, yo voy a esperar a los demás que lo hagan, entonces así no llegamos a nada. Sino entonces cada uno podemos contribuir, entonces realmente y estas son las reglas básicas como contribuir a la salud del planeta. Entonces, cuidar mi basura, tratar de volar menos, por ejemplo. Sí, entonces, y deber ser más conscientes. Entonces, yo creo que al final de cuentas, esto, y si todo el mundo lo hace en su conjunto, entonces al final de cuentas sí vamos a tener. Y otra manera, obviamente, es presionar para los que pueden tomar decisiones ya a otro nivel que también necesitamos, obviamente, entonces no es nada más yo. Entonces realmente en conjunto presionar para que esto de veras se tomen en serio. Entonces yo creo que estas son las maneras muy básicas, muy claves que podemos tratar de mejorar la situación. Claro que sí, muchas gracias. Adelante, doctor. Sí, esto es como Alcohólicos Anónimos. Primero hay que aceptar que tenemos el problema. No decir que es un problema menor o decir que es un problema que no se puede solucionar. Claro que se puede solucionar y sumando todos los esfuerzos de cada quien. Para empezar, voy a darles el ejemplo de Puerto Morelos, que es un área que estoy muy familiarizado. Por ejemplo, si todo Puerto Morelos tuviera sus aguas negras bien entubadas, bien canalizadas y todo eso fuera, y no nada más Puerto Morelos, todas las poblaciones de la costa, fuera de todo eso hacia las plantas de tratamiento de agua, y también hay que escalar en la tecnología de nuestras plantas de tratamiento de agua. Hay que tener plantas ya terciarias y hay que tener plantas que nos puedan garantizar que después de un tratamiento el agua va a salir lo menos eutrofizada posible, es decir, que tenga la menos cantidad de fósforo, la menos cantidad de nitrógeno. Como bien lo comentaba la doctora Brigitta, no solamente es el calentamiento global, también es la fertilización de nuestros mares, el gran problema. Y nosotros como población costera que vivimos, somos 1.8 millones de quintanarroenses, imagínense, medio kilo de caca por día, multiplícalo por 1.800.000, es muchísima materia orgánica la que está llegando a nuestros mares. Entonces, hay que desarrollar toda esa infraestructura para que ya no llegue hacia las aguas costeras. Perdón por el término, pero… Es correcto, es correcto. Bueno, voy a darle paso ahora al auditorio. Voy a pedirles, por favor, que levanten la mano y van a dirigir la pregunta hacia uno de los ponentes, por favor. Entonces, vamos a empezar. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Fuchs. Primero agradezco la organización de este foro porque realmente hay información muy importante. Creo que ha sido todo un enfoque muy humano de todos los problemas que tenemos.
Yo quisiera tomar la posición del sargazo frente a los humanos. En realidad yo soy una planta que absorbo la energía solar. Las algas fijan el 25% del carbono, del dióxido de carbono de la atmósfera. Tengo mi función de alimentar pececillos y tortugas, y etcétera, darles protección. Y ustedes se sienten atacados, porque me dieron de comer, pusieron nutrientes, mi función es fijarlos también. Entonces, esta sensación que hemos tenido también con el virus, de que nos ataca y debemos defendernos y que esto es una guerra. Y la producimos nosotros, la produjimos nosotros. Entonces la naturaleza trata de arreglar este desastre, que en muchos casos ya es irremediable. Yo no sé, yo no voy a estar acá todos 300 años, le aseguro. O sea que para mí es irremediable. Ahora la naturaleza trata de hacer algo al respecto, de adaptarse a estos desastres que hemos hecho. Lamentablemente nosotros hacemos los desastres en meses o años y la naturaleza necesita mucho más tiempo para readaptarse. Pero hace algo. Y lo que creo que tenemos que hacer es entender qué es lo que está tratando de hacer para adaptarse y ayudarla a que lo haga de la manera más rápida posible. Mi experiencia personal fue la gestión del sargazo en las playas del Resort Mayacobá. Y aplicamos varias de las cosas que escuché en esta conferencia. ¿Por qué si yo soy una planta tan linda que hago todo, a mí me tratan como basura? Porque todo el mundo está pensando en el sargazo como basura. Bueno, algunos quieren ganar dinero con él, que está resultando difícil, francamente. ¿Por qué recolectarlo? Porque el sargazo en el mar pertenece al mar. El sargazo en la tierra por ahora es basura. Hay 3 personas con algunos proyectos de juguete en relación a las cantidades de sargazo que estamos recibiendo, que son una broma. Sí hacen algo, pero eso no sirve para lo que tenemos. Entonces, tratar de entender es, para mí, dejarlo ir. Sabemos que a partir del chinchorro ya no nos molesta. Sabemos que hay una turbulencia a la entrada de Cozumel, que por efecto Coanda y Coriolis aparta parte del sargazo que luego los vientos los llevan de nuevo. Y sin embargo hay otra turbulencia a la salida de Cozumel que lo entra. Eso es lo que hicimos en Mayacobá. Y nuestras barreras están orientadas de tal manera que no recogemos sargazo. Recogimos 20 veces menos, bueno, sargazo no recogimos 20 veces menos volumen, que básicamente eran pastos marinos muertos, lamentablemente, pero no recogimos sargazo. Lo dejamos ir. Claro, si lo hacemos nosotros solos, lo transformamos en un problema del vecino. Pero si esto se hace globalmente, hablando con los vecinos, lo cual es difícil aquí, ¿no? Porque cada uno está en competencia, los hoteles están en competencia entre sí, pero si nos arreglamos con el vecino del norte y el vecino del sur, y empezamos con una estrategia global, solo a ese pequeño nivel hacemos lo que propone el licenciado Amado con su barrera, pero a un modelo escala. Nos preocupamos de no recolectarlo para no hacer más líos. Es necesario, este es un problema global que está siendo atacado localmente. Y eso me parece que ya el virus nos demostró que no era la mejor manera. Gracias, mi nombre es Hilda Sigie, buenas tardes. Tengo un evento que se llama Expo Turismo Sustentable y estoy muy interesada en el tema. La pregunta es para Amado, ¿por qué no la barrera? O sea, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Qué costo tiene la barrera? ¿Qué necesitamos para poner la barrera? Se me hace una solución, la verdad, muy buena que podemos hacer a escala, que pues, ¿no? Esa sería la pregunta. Y la otra para Brigitte, si han pensado en los derrames de petróleo y el uso de Corexit, el disolvente de petróleo y todo esto que quizás pueda ser otra de las teorías, ¿no? Gracias. Bueno, la barrera en sí, desde la parte desde el punto de vista técnico, lo tenemos bien visualizado, bien estudiado. Llevamos más de casi 3 años madurando este proyecto.
haciendo estudios oceanográficos, haciendo seguimientos vía satélite y haciendo todo el estudio del patrón y el comportamiento de las corrientes marinas, particularmente al sur y en la parte este de Cozumel y en el canal de Cozumel. Nos falta un poquito de estudios más en la parte norte que esperamos poderlos concluir este año. Ha sido un poquito complicado en los tiempos pospandémicos, sobre todo por los recursos. Y bueno, ¿por qué no la barrera? Hasta ahorita no se ha podido hacer porque pues obviamente tiene un costo muy elevado. También hay que visualizar que el costo de los hoteleros de la recoja de sargazo anda por ahí de $1 millón por kilómetro lineal al año. Datos, pesos más, pesos menos, dependiendo cada uno de los resorts. Pero también se paga una gran cantidad por recogerlo y todos hemos visto que ya han surgido pues muchos problemas, sobre todo con el transporte y la disposición final. Entonces, el hecho de poner la barrera independientemente del costo, su única función en servicios ecosistemas lo pagaría solita, ¿no? Por la función que le daría el ecosistema y por tratar de preservar nuestras playas sin una ramita de sargazo, ¿no? Entonces, ese ha sido yo considero el principal problema, la parte financiera. Pero pues yo creo que si, como decía el vicealmirante, si todos nos unimos y ponemos nuestro granito de arena, tenemos más de 125,000 cuartos en Quintana Roo. Habría que ver de cómo nos toca, ¿no? Y si bien, por ejemplo, los impuestos que se cobran por saneamiento y lo que le cobramos al turista fuera enfocado precisamente al sargazo, yo creo que sería mucho menos. Y yo creo que el turista con todo gusto lo paga, ¿no? Si tú le estás dando una playa limpia, los hoteleros igual, y sobre todo el ecosistema. Estamos siempre pensando desde un punto de vista antropocéntrico, pero el mayor afectado aquí es el ecosistema recifal, el mayor afectado son nuestras playas, y al rato ya no vamos a tener playas limpias, ni playas blancas, con arena blanca y azul turquesa, ¿no? Al rato vamos a seguir teniendo playas con marea marrón, arena color marrón, olor a marrón. Entonces, pues todo esto tenemos que solucionarlo y de una manera rápida. Ok, primero voy a contestar a mi compañero. Mira, estoy de acuerdo, si sargazo quedaría en el mar, excelente. ¿Sí? Entonces, obviamente sí, porque está compensando por algo que nosotros estamos haciendo en la naturaleza en escala global. ¿Sí? El calentamiento global y estamos vertiendo nutrientes en el agua y obviamente la naturaleza compensa y generó sargazo. ¿Sí? Podría haber reaccionado de manera mucho más fea, podría haber creado una diatomía tóxica. ¿Sí? Afortunadamente yo creo que igual sargazo es en menos de 2 manes. ¿Sí? O dinoflagellados o algo así, pero mira, sargazo per se es bueno. Estoy de acuerdo con usted. No, es una macroalga. Yo canto los algas, ¿no? A mí siempre me han encantado. Entonces, realmente, si queda en el mar, si queda en el mar, obviamente es bueno, porque es un ecosistema. Además, sí, porque al final de cuentas, sí, es cierto, sí se muere y el carbono se va al fondo. Se muere y parte de esto, los nutrientes que está capturando en el agua superficial, sí lo mete al fondo del mar. ¿Qué pasa en el fondo del mar? No sabemos, es otra cosa, pero bueno. Pero sí, cuando menos, sí, entonces realmente estuviera bien. Entonces, pero el problema es que sargazo no queda en el mar. Entonces nos llegan a nuestras costas y nosotros podemos tener parte de esta función. Entonces realmente cuando menos recoger sargazo, pero procesarlo. ¿Sí? Porque si no lo procesamos, nada más estamos generando un círculo perpetuo, lo estamos multiplicando. Si no deshacemos el sargazo de manera adecuada, entonces este CO2 se libera a la atmósfera y lo estamos empeorando el problema. Los nutrientes se van a manto acuífero, lo llevamos a mar, estamos empeorando el problema. Entonces, lamentablemente en este caso, si de veras podemos dejar todo en el mar, excelente, lo dejamos ahí y que hace su función. Pero la parte que llega a la costa, yo creo que parte de lo que podemos hacer como humanos es cuando menos secuestrar este carbono, secuestrar estos nutrientes, dejarlos ahí y ahí estamos ayudando a nosotros, estamos ayudando al medio ambiente inmediato y estamos ayudando al cambio climático global. Entonces, esto yo creo que ahí queda la solución. El otro de si existió
La hipótesis que el origen de este florecimiento fue parte por el Deepwater Horizon en el Golfo de México, por Brian LaPointe, mi colega en los Estados Unidos, pero luego ya se desvirtió. Entonces el origen del sargazo cuando menos en el Golfo de México pudiera haber sido, pero extrañamente el Golfo de México, desde que nosotros reservamos más sargazo a nuestras costas, el Golfo de México, cuando menos en temporadas al inicio, recibió menos. Entonces, si hubiera sido el petróleo, los vertimientos de petróleo, cuando menos Deepwater Horizon, ellos hubieran estado más afectados. Entonces, esta hipótesis, por el momento, mira, no podemos descartar todo, pero por el momento no se está tomando como unas razones probables. Mi nombre es Verónica Ochoa, vengo de la Universidad de Cozumel. Mi pregunta es para el biólogo y me gustaría también su opinión crítica del bisalmirante. Me han ganado la pregunta desde la óptica del lado financiero. Siempre pienso en dineros, recursos. Tengo un buen profesor en la Universidad de Finanzas. Este lado ya me mencionó que es algo grande, la inversión, el costo. A mí me gustaría saber hasta esta fecha si ha tenido alguna respuesta o algún interés por parte de algún lado del gobierno o de alguna privada, de algunas empresas privadas sobre su proyecto. Me parece muy bueno, muy interesante. Y quisiera saber la crítica del vicealmirante, si es viable este proyecto desde su perspectiva. Gracias. Gracias. Sí, mira, el proyecto, como te digo, teníamos que tener una barrera escalonada, ¿no? Algo muy importante, la barrera no es un continuo, sino que está en segmentos y está organizada, como te digo, en tramos que permiten la navegación de una manera sin problema. Y el costo estamos hablando que tenemos 60 kilómetros de longitud y el costo ya con anclajes, flotadores, toda la parte de la parte medular del cuerpo, de lo que es la barrera, y todo lo que son maniobras, anda alrededor de 1.5 millones de dólares por kilómetro. Entonces estamos hablando que para los 60 anda arriba de los 90 millones de dólares. Que si nos podemos hacer cuenta al costo que tienen los hoteleros de limpiar sus hoteles por año, pues se gastan yo creo que el doble o el triple. Y eso es para un solo año y la barrera tiene una vida útil de más de 30 años. Entonces, habría que echarle matemáticas a eso. Y bueno, que si es viable desde el punto de vista técnico y desde las simulaciones que hemos hecho nosotros y desde la parte satelital y los estudios oceanográficos que hemos hecho, es completamente viable. Aquí el problema es el dinero. Ver quién va a decir, ok, yo pongo una tercera parte, no sé, a lo mejor los hoteleros, a lo mejor otra parte del gobierno federal, a lo mejor otra parte del gobierno estatal o los municipales, no sé. Pero yo creo que incluso después de la COP27, donde se está financiando precisamente a proyectos para los países emergentes que tengan problemas con el calentamiento global o que hayan sido afectados de manera grave, pues por ahí tendríamos una fuente muy importante de financiamiento. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente también contempla apoyo a proyectos a fondo perdido, para proyectos que tengan que ver con la mejoría y con la biorremediación y con medidas de resiliencia hacia el cambio climático. Entonces habría que ver por ahí también, es cuestión de que nos organicemos todos y que se pueda hacer. Ahora, si no se tienen los 90 millones de dólares, se podría hacer un proyecto piloto, a lo mejor proteger los 8 o 10 kilómetros que tenemos frente a Playa del Carmen y ver qué pasa en 1 o 2 años, ¿no? Y eso sería una muy buena alternativa. Gracias. Muchas gracias. Yo soy un marino de guerra y resulta que cuando me asignaron coordinar el sargazo en 2019, precisamente el enfoque primero que hice fue de un enemigo. Don Manuel, usted tiene toda la razón.
en ese análisis FODA que hicimos del sargazo contra el Estado mexicano, dijimos, es que no es que el sargazo sea nuestro enemigo, nosotros lo visualizamos como nuestro enemigo, pero en realidad el sargazo existe. Esa es la realidad, existe. Y nosotros tenemos todos los impactos que hemos comentado por deficiencia o por ineficiencia o por dejadez o por cualquier otra cosa, pero por nosotros mismos. Y efectivamente nosotros no estamos persiguiendo el sargazo, no lo queremos al sargazo. Nos hace muy feliz que esté por allá en el Atlántico, en África, ya, que se quede por allá, sin duda. Pero ya que lo tenemos aquí, dijimos, bueno, pues algo hay que hacer. Y precisamente en la estrategia, como comenté, se contempló las barreras. Las barreras, hasta donde a mí me consta, tienen una eficiencia 70-30. Quiere decir que contienen el 70% de sargazo y el otro 30% brinca y llega a la playa, en el mejor de los casos. Pero eso sin considerar que de pronto hay oleaje, hay viento y hay corrientes. Y eso, por supuesto, nuevamente favorece a que el sargazo brinque la barrera y llegue a la playa. Y eso entonces es lo que hay que atender. En realidad ahorita no se ha construido una barrera que pueda funcionar de una manera hidrodinámica de tal forma que aumente la eficiencia en la contención del sargazo. Y hablando del proyecto de esta barrera, pues es que hay que considerar muchos factores. Yo como buen marino nomás llego a 5 metros de profundidad y no me meto más, porque las presiones y las corrientes allá abajo, dice Brillita, pues allá en el fondo yo no sé qué hay. No, pues muchos de nosotros no sabemos, porque la verdad es que es un mundo totalmente desconocido para nosotros. Y si estamos nosotros considerando que vamos a sembrar una barrera a una profundidad, nosotros en hidrografía le llamamos aguas someras a menos de 200 metros. No me quiero imaginar los miles de metros que hay, pero en el canal de Cozumel es un poquito más de 200 metros. Y si estamos hablando que vamos a poner un anclaje de una barrera a más de 200 metros, no me lo imagino. Pero insisto, yo no soy quien le va a decir, no, eso no se puede hacer. No, adelante, inténtenlo. Si funciona, está perfecto. Yo me reservo las dudas de que eso pudiera funcionar, pero yo no podría cuestionar y decir de antemano que no funciona, que no sirve. Eso creo que no podría ser. Y sobre todo porque mantener una barrera en línea recta en el mar, eso también está medio bien complicado. Pero bueno, insisto, se puede intentar y si funciona, pues bien, y si no, también. Lo que sí es que la mejor opción que hemos encontrado hasta ahorita es que el sargazo, para que no llegue a la playa, pues tenemos que ponerle algo que lo obstruya. Y simplemente para complementar lo referente al sistema arrecifal que existe por acá, en realidad sería una calamidad enorme que ese sistema arrecifal se deteriorara, porque al final de cuentas es una gran protección para la misma costa. Entonces yo no me imagino que no tuviéramos ese sistema arrecifal. Muchas gracias. Gracias. Y aunando un poquito más, yo quiero hacer la precisión. Las empresas que están proponiendo esta barrera y que han estado trabajando son empresas noruegas y de Dinamarca, que trabajan en el Mar del Norte en condiciones terribles, y que instalan plataformas petroleras e instalan parques eólicos en el Mar del Norte. Entonces, para ellos trabajar en el Caribe, no obstante la profundidad máxima en el canal de Cozumel es de 524 metros, pero solamente son unos puntos, la mayor parte son aguas de menos de 200 metros de profundidad. Y también como alternativa al anclaje profundo está precisamente anclarlo con los mismos buques, o sea, te atoras con el buque y el buque se mueve o se desplaza dependiendo de la variación de la corriente. Por eso son remolcadores de alta capacidad.
Buenos días, mi nombre es Sergio Gómez, vengo de una institución educativa, UNICBA, en Cancún. Suena muy padre lo de la barrera, de hecho es una muy buena idea. Concuerdo con el señor Marino que plantearla como lo están haciendo, tan larga y tan profunda, es muy difícil de pensar que pudiera tener el éxito que se esperaría. Nomás plantearía que aunque tenga una duración de vida de 30 años, nosotros tenemos huracanes todos los años, entonces sería algo. Bueno, pero el problema, como aquí comentó el señor, sería muy padre que se quedara en el océano, sería la solución, pero están planteando una barrera que solo lo dejaría pasar. Estamos viendo que hacia dónde se va el sargazo, puede llegar en la laguna de Términos, dar la vuelta. ¿En dónde queda? ¿En dónde porque el problema solo se estaría trasladando fuera de nuestra área. Entonces tendría que pensarse una solución un poquito más global y, como dijo la bióloga, multidimensional, para poder darle una mejor solución. Si el sargazo, al quedarse en las aguas, sigue produciendo sustancias, sigue dando un problema al arrecife, pues tendría que sacarse y manejarse. Entonces, si la solución es solamente seguirlo aventando al mar, es como dice el capitán, tiene que ponerse una barrera o recolectarse o redirigirse. Es algo multidimensional la solución que se tendría que dar para proteger el arrecife coralino. Yo no estoy de acuerdo, y yo creo que hay otras opciones más viables que se pueden hacer, y si usted no ha hecho los estudios oceanográficos o no ha estado ahí en la lucha al sargazo o no se ha parado en el mar para ver cómo está, yo creo que se desconoce completamente el problema. Entonces, pero sí, adelante, Alex. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Bravo, soy oceanólogo, miembro del Comité Técnico Asesor. Y bueno, fui parte del autor del primer proyecto piloto para el manejo integral del sargazo en el 2016 en Puerto Morelos, y he visto evolucionar esta estrategia desde siempre. Y sí, estoy de acuerdo en las barreras en el océano, como la que plantea Esteban, porque no es igual que dejemos que el sargazo caiga como lluvia en toda la costa, a que con grandes barreras podamos tapar grandes extensiones de costa, mandarlo ya sea hacia encierros de sargazo. Yo coloqué unos encierros de atún, bueno, los anclajes de encierros de atún, que son cilindros de redes de 500 metros de diámetro, las redes bajan 10 o 20 metros, entonces se pueden colocar las grandes barreras cubriendo ya sea 15, 20 kilómetros que acaben en estos encierros grandes para estar colectando grandes cantidades de sargazo. Obviamente siempre no tendríamos que estar peleando con la corriente, porque obviamente pelear con la corriente es imposible, pero sí estar a favor de la corriente. Tenemos enfrente de Quintana Roo una de las corrientes más dinámicas del planeta, entonces se puede aprovechar esta velocidad de la corriente, colocar estas barreras de forma que proteja grandes extensiones de costa y concentrar los puntos de extracción, como menciona Esteban, para poder así proteger grandes extensiones de costa y bueno, aprovechar esa gran inversión que se hace por los hoteles en cubrir sus playas, porque se gasta mucho en barreras colocadas en la costa, en anclajes. No hay un material que te resista el embate del oleaje, del viento. O sea, son proyectos muy caros y se debe de optar más bien por proyectos que igual va a ser caro colocarlo en la costa, pero va a ser más eficiente proteger grandes cantidades de sargazo. Y esto se logró hacer en el 2018, asesorar a la empresa Goimar, y se hizo en Cancún. Ahí se colocó una barrera de Punta Nizuc, llegó hasta Playa Delfines, pero se protegió casi toda la playa de Cancún en ese momento. Ese proyecto ya no continuó, porque pues sí era excesivamente caro en su momento,
pero se comprobó que una barrera larga colocada en el océano te puede proteger una extensión de costa igual muy larga, ¿no? Solo un comentario. Y bueno, sí se han colocado anclajes oceanográficos. Yo coloqué algunos con el CICESE, un centro de investigación, colocando anclajes oceanográficos en el canal de Yucatán, entre Cuba y Quintana Roo, a una profundidad de 2.000 metros de profundidad. Se colocaba el anclaje y se recuperaba el anclaje, se colocaba en el fondo un liberador acústico. Entonces hay la tecnología para poder pues colocar anclajes, recuperarlos, y pues sí es factible, ¿no? Y hay que probar, ¿no? Hay que realmente probar, hacer más cosas, así como se probó el proyecto piloto y se replicó y es eficiente para ciertas costas, para ciertos lugares. Hay que continuar probando para poder realmente proteger la costa, ¿no? Y proteger el arrecife. Y sí, aunque decimos el sargazo ahorita y se vaya a la laguna términos, pero estamos protegiendo el arrecife, que es uno de los ecosistemas pues únicos en el planeta. Solo existe el de Quintana Roo y el de Australia. Entonces digo, pues tenemos que proteger algo que vale mucho, ¿no? Entonces no me preocuparía mucho por desviar el sargazo ahorita, siendo que sí tenemos que proteger la costa y el turismo en Quintana Roo. Bueno, mi nombre es Javier y vengo del Sinvestad Mérida. He estado trabajando con diferentes sectores. ¿Qué tanto se ha avanzado en la inclusión del sector hotelero en estos aspectos de cooperación, ¿no? Cooperación porque realmente pues ellos son como los más afectados en este sentido. Y si esa cooperación ha avanzado en algo, ¿no? Porque muchas veces pues se ven las barreras, ¿no? Como van dividiendo cada hotel y protegen su playa o su frente playa. No sé cómo va esa cooperación con ellos. Gracias. Creo que hay una muy buena disposición por parte de los hoteles, pero fíjense cómo incluso es mucho más complejo todavía el tema. Miren, en Cancún hay una longitud de playa hermosísima que va algo así como a los 14 kilómetros, algo así, 14 kilómetros. Pero resulta que la estrategia, por ejemplo, hice mención que trata de las playas públicas, las que no están concesionadas, las que el hotel dice, esa no es mía, la mía es de aquí para acá y yo la trato de mantener bien bonita, limpia. Entonces los hoteles sí cuidan esa parte, pero los hoteles que dicen, no, pues es que yo no tengo dinero para invertir para poner una barrera. Entonces llegan las autoridades y ponen una barrera en una playa que mide 10 metros contra 300 metros del hotel. Y entonces obviamente regresamos a lo mismo. Si nosotros todos no nos ponemos de acuerdo en hacer algo para evitar que nos afecte el sargazo, de nada sirve que yo cuide un pedacito cuando todo lo demás pues está siendo afectado. El argumento principal de algunos de los concesionarios es que no tienen suficiente capacidad financiera para instalar alguna barrera, pero además también lo mencioné, hay lugares donde no es posible poner una barrera, simplemente las condiciones no propician, no permiten instalar una barrera. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Levantar el sargazo que se presente allí. Al final de cuentas, el sargazo cuando llega a la playa se empieza a acumular. Si llega en poquita cantidad, sale el mismo oleaje, las mismas eventos de marea, van sacando el sargazo y lo van dejando fuera. Se va deshidratando, se descompone, se hace polvo y ya se acabó. Pero cuando se va juntando mucho y mucho y mucho y mucho, entonces queda una gran proporción de sargazo en el agua, que es donde empieza su descomposición con todos los organismos que están ahí mismo asfixiados. Al final de cuentas, el sargazo se muere de asfixia. No hay suficiente oxígeno disuelto en el agua como para que pueda continuar.
Y entonces, por supuesto, la movilidad es importante, pero a mí me parece que el principal factor es el oxígeno, que no es suficiente para todos los organismos, y cuando llega el sargazo ahí a la playa, empieza a competir contra todos los demás organismos que también viven allí, y todos empiezan a morir con todos los trastornos que ya sabemos que producen. Simplemente para nuevamente repetir, realmente creo que la disposición de los hoteleros es en pro a proteger sus playas, por supuesto. Gracias. Hola, buenas tardes. Claudia Hernández de Sufemat Solidaridad. Una pregunta a los dos biólogos doctores. Tengo una duda yo. Encontré algunos artículos, unos 3, que mencionan que por medio de microscopía electrónica de barrido ven las estructuras del sargazo, de los tallos, de las hojas, de las vesículas, y hay como un entramado. Bueno, explica el artículo que por medio de la fijación del dióxido de carbono produce la calcita, y se ve en las fotografías la estructura como tipo un entramado, como una malla si fuera de calcio. Yo quiero saber si ustedes realmente lo han visto, porque dice que menciona que es similar a las características de algunos pastos marinos que contienen calcita y dolomita, y en esa imagen se ve como una malla blanca. Entonces, quisiera yo saber, o me imagino yo, que después de degradarse la materia orgánica quedara esa malla de calcio y podría aportar algo, o no la han observado realmente como tal. Porque yo he visto, son 2, 3 artículos, y en los 2 artículos está la misma fotografía, son de las mismas personas, y lo hacen básicamente como tema de construcción, que viene una ponencia al final de ese tema. Lo ven como materia de construcción y hacen pruebas termodinámicas, etcétera. Pero esa foto a mí me causa un poco de conflicto saber si sí o no se ve así la estructura interna del sargazo. Y en este caso, contestando a lo mejor a lo que decían de enviar el sargazo a las afueras, pues ya ahorita en mi imaginación me estoy pensando que a lo mejor después de descomponerse esa materia orgánica y a lo mejor aportar a la productividad primaria, qué sé yo, pudiera quedar alguna estructura de calcio o no en el fondo. Y también otra cosa sobre el tema de cuántos años nos va a llevar, ¿no?, este problema, de lo que decía usted, doctora Brillita. ¿Cree usted que esté realmente relacionado el tema de la pandemia 2020 con que no vimos mucho sargazo y hay datos en cuestión de nutrientes en el agua, etcétera, que lo pueda confirmar, o solo fue una coincidencia? 2 preguntas. Okay. Una es, yo no he visto sargazo en el microscopio electrónico. Sí he visto los pastos en microscopio electrónico, y definitivamente Thalassia testulinum, mi especie favorita, sí tiene cristales. Tiene cristales en sus hojas, tiene cristales en sus frutos, y estos cristales son como un producto lateral de parte de fotosíntesis, y les ayuda a también hacer más eficiente la fotosíntesis, porque están abajo en el agua, y el abajo, sabemos, en el agua hay menos luz. Entonces realmente los cristales lo que hacen es reflejan la luz, y entonces realmente las hacen más eficientes. Además les ayuda como reserva de carbono cuando ya no hay mucho carbono disponible, etcétera, etcétera. Entonces realmente son muy útiles. No sé si sargazo lo tiene, porque yo creo que es más específico para angiospermas, como son los pastos. Pero ya dicho esto, el sargazo tiene muchísimos epífitos, que son organismos que crecen sobre el sargazo, ¿sí? Y esos epífitos son idosoarios, briozoarios y puncúlidos, y estos todos calcifican y tienen un esqueleto de carbonato de calcio. Sí, entonces yo creo que si consideramos que sargazo, mira, por eso en el principio existió incluso el mito, ¿no? El sargazo produce arena, o se convierte en arena. Esto yo creo que era el mito al inicio, ¿no? Mira, yo más bien mantengo sargazo, y mira, se convierte milagrosamente en arena, ¿no? Entonces el sargazo es básicamente materia orgánica, y que se convirtió en arena fueron sus epífitos calcáreos.
Sí, que tejidos suaves, brillos suaves, que son los mismos que pican cuando tocas sargazo, además, porque son como anémonas muy pequeños y te causa irritación de piel. Entonces, mira, lo voy a decir a mis colegas que tomen unas muy buenas fotos en la MEP de sargazo para ver si tienen cristales adentro, no, porque ya me levantaste la curiosidad. Pero al final de cuentas yo creo que la mayor parte del carbonato de calcio que se está formando en sargazo es por sus epibiontes, ¿sí? no por el sargazo mismo. Para seguir con el tema, es por la misma cuestión que dicen que el sargazo se convierte en arena. En muchos cúmulos los vemos blancos, pero yo agarré unas muestras, pedí un microscopio en la universidad y las empecé a ver, ¿no? Hice mis pruebas ahí medio someras porque pues no tengo con qué, pero en realidad lo que yo vi que era blanco pues era arena, o sea, se ve claramente cuando es arena, no está pegada. Entonces lo que hice pues es limpiar tanto muestras frescas, secas, las que ya están blanqueadas, etcétera, y viendo y pensando en lo de ese artículo, pedí ácido clorhídrico. Y dije, bueno, pues ya las limpié, ya les quité todo lo blanco, quedó como la malla cuando vemos un vegetal, toda la estructura, y les coloqué el ácido. No reaccionó realmente, reaccionó las que estaban blancas, que tenían todo pegado a esa arena. Entonces, pues sí tengo duda en lo que leí en esos artículos y lo muestran como referente al tema de la construcción con sargazo. Pero hay una conferencia al final de este foro que habla sobre la construcción y energía, a ver si lo mencionan, pero sí me causa mucha curiosidad ese tema. Sí, bueno, tenemos que estudiar, que constructivo no, probablemente son cristales que luego ayudan en la fotosíntesis o algunos procesos metabólicos, ¿no? Sí hay, pero de verdad voy a tener que verlo. Pero, ¿y cuál era la otra pregunta? ¿Había otra? Si está correlacionado el tema de la pandemia, que todos nos estuvimos guardados y que no hubo sargazo. No. No. Sí. Okay. Hola, yo vengo de la UCRO Cozumel. Mi pregunta es sobre los objetivos y estrategias que pusieron para recoger el sargazo. Decía que 72 horas. Yo estoy en Puerto Morelos también y la verdad es que dejan pasar muchísimas horas más que esas 72. Una, ¿por qué no se cumple? Y dos, en la pandemia yo sí vi mucho sargazo, o sea, a pesar de que no se podía salir, Puerto Morelos estuvo lleno, ¿no? O sea, es como, ¿cómo le hacen después de 72? Y si son ineficiencias operativas, si es falta de presupuesto o si hay dónde reportar estas cosas, ¿no? Porque es algo que afecta muy, muy fuerte, ¿no? Está enfrente de la universidad, está enfrente, o sea, hay muchísimas instituciones que también lo ven y sigue estando ahí. ¿Por qué pasa? Sí, es muy complicado recoger sargazo, más cuando ya está en la playa y está en descomposición, no cualquiera le entra, ¿no? Y pues bueno, pueden ser también por cuestiones estratégicas, por cuestiones de presupuesto, hay muchos factores que tienen que ver con eso, ¿no? Nos cuesta trabajo recoger la basura en las calles, eso implica toda una serie de estrategias y de protocolos operativos, ¿no? Con el sargazo es lo mismo y mucho más complicado todavía. Y la otra pregunta era de que el sargazo, de que hubo mucho sargazo aún en... Sí, eso es cierto. Parece ser que hay ciertos ciclos todavía no bien definidos, donde cada X tiempo hay un pico en el sargazo. Por ejemplo, el año 2015 fue más importante que los anteriores, hubo otro pico muy importante en el 2018, después 19, 20, 21 fue más o menos y otra vez, bueno, en el 21 volvió a crecer y el 22 ha sido otro pico muy, muy importante, ¿no? Pero pues todavía no sabemos, el sargazo es un fenómeno nuevo que requiere de más estudios, de más tiempo. Tener una muestra de 10 años ya tenemos una década, por cierto, de arribazón de sargazo. Entonces, esos 10 años es un pedacito de la gráfica, ¿no? Estadísticamente nos hace falta más tiempo. Muchas gracias. Tengo una pregunta. La Universidad de Quintana Roo tiene una división de ciencias de la salud.
Usted mencionó obviamente que hay que monitorear pues, por ácido sulfúrico, por CO2, por amoníaco, todas esas sustancias. ¿Qué precauciones debe tener la población local que generalmente está limpiando el sargazo, que vive los hoteleros, todo eso? Porque finalmente es una afectación. Yo hablaba con gente que recoge esto y ellos efectivamente mencionan que después de recoger les arden las manos, les tienen problemas respiratorios, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿quién quiere comentar algo sobre esto? Sí, mira, hace unos días hubo una reunión de la mesa del sargazo, precisamente sobre el eje 9, que tiene que ver con cuestiones de ecología y desarrollo sustentable, y uno de los puntos que se llegó como consideración al final de la mesa fue que precisamente se tiene que poner más atención en cuestiones de la salud. Hay muy pocos estudios a nivel internacional y a nivel local de los efectos del sargazo sobre la condición de la salud pública, ¿no? Tanto en la parte de las personas que son los sargaceros, que están en contacto a veces hasta 8 o 10 horas con las algas en la playa, y también de las personas que están muy cerca porque tienen establecimientos ahí, porque se dedican a dar masajes, porque son los marineros que están en las lanchas. Entonces, sí ha habido efectos, sobre todo en los sargaceros, con molestias en las manos, ulceraciones, pequeñas pústulas, sarpullido, etcétera, ¿no? Incluso a nivel de mucosas y a nivel óptico y ocular ha habido ciertos problemas. Y pues eso nos llama la atención porque tenemos gases de efecto potencialmente tóxico, como es el CO2, como es el monóxido de carbono, como es el amoníaco y en este caso también el ácido sulfúrico que se gasifica y afecta, ¿no? También hay afectaciones a otro tipo por ejemplo, los componentes electrónicos son muy susceptibles del efecto de los gases del sargazo. Y como te digo, falta hacer muchos estudios. Ya aquí en México, la doctora Muñoz está haciendo ya algunos estudios con los efectos tóxicos de los gases emitidos por el sargazo. Y pues habría que ver a qué conclusiones llegan. Entonces, como te digo, falta hacer más estudios todavía. Hay mucha ciencia básica que hay que hacer todavía. Vale, pues muchas gracias. Hay una oportunidad para los que hacen ciencias de la salud.